Hola, Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero darte una palabra en el día de hoy que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí vemos tres principios que la Biblia nos enseña. El primer principio es: si vosotros permaneciereis en mi palabra. El primer principio es permanecer en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Segundo principio, ser discípulo. Y tercer principio, conocer la verdad. Ahora, ¿por qué te hablo de estos tres principios? El primer principio es permanecer en su palabra. Jesús dijo en Juan 15, dijo: permaneced en mí y mi palabra permanezcan en vosotros, y pedid todo lo que quiera y os será hecho. Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La primera forma o el primer mandato y requisito que Jesús exige para ser discípulo es que su palabra permanezca en nosotros. Por eso es que no podemos apartarnos de su palabra, apartarnos de su enseñanza o de su doctrina. Tenemos que atesorar su palabra, hacernos uno con la palabra, comer el rollo. Tenemos que estar permaneciente en él, fundamentado en su palabra, para que cuando tú te fundamentes en su palabra, entonces serás un discípulo, que la palabra discípulo significa seguidor o aprendiz de un maestro. Cuando tú permaneces en su palabra, tú estás siendo discípulo porque estás aprendiendo del maestro y tienes que poner en práctica lo que tú has aprendido. Tienes que adoptar el mismo estilo de vida de tu maestro para ser discípulo. Luego que eres discípulo, entonces ya conocerás la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. ¿Pero libre de qué? ¿De qué te hará libre? Bueno, te hará libre del pecado, de la mentira y de la condenación. Por eso Jesús le dijo: ustedes son esclavos del pecado. Todo hombre es esclavo de su carne. Todo hombre es esclavo de algo, de su pecado. Ahora, el único que te puede libertar de tu carne y de tu pecado es Jesús, por medio del Espíritu Santo. Porque según Juan, dice que el Espíritu es la verdad. Cuando tú tienes la palabra de Dios morando en ti, entonces el Espíritu hace morada en ti y te hace libre. Jesús dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando tú atesoras su palabra, entonces la palabra crea en ti fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, cuando tú tienes la palabra, tienes fe, y por medio de la fe recibe al Espíritu, que se recibe por la fe. Luego que tienes al Espíritu, Él te va a guiar a toda la verdad, y esa verdad tú la conocerás y ella te hará libre. Libre. Por eso todo aquel que tiene el Espíritu Santo es libre. Libre del pecado, libre de la carne, y no está bajo la ley, sino que vive en el Espíritu. Y dice en Gálatas que para los que andan en el Espíritu no hay ley. Por eso Jesús dijo este misterio. Ellos no entendían, aquellos fariseos y escribas de aquel entonces no entendieron de qué verdad Jesús le hablaba y de qué esclavitud Jesús le habló. Ellos entendían que eran descendientes de Abraham y que eran libres por su padre espiritual llamado Abraham. Ahora Jesús le dijo: ustedes son esclavos del pecado, y ese pecado lo va a esclavizar. Ahora, para ser libre, tienen que ir al Hijo, porque el Hijo los libertará. El Hijo los hará libre. Al que al Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Pero ellos no entendieron. Ellos prefirieron su esclavitud, su engaño. Y hay gente que tiene que ser libre, que tienen que conocer la verdad, que tienen que permanecer en la palabra. No te puedes separar de la palabra. Tienes que atesorar su palabra. En el Salmo 119, el salmista dijo: en mi corazón he guardado lo dicho de tu boca, para no pecar contra ti. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es necesario que atesore la palabra, permanece en la palabra de Cristo, para que sea un verdadero discípulo y conozca esa verdad, y no sea libre, y no sea, esclavo, sino que seas libre. En el nombre de Jesús declaro libertad en tu vida. Amén.